B. A más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de la Industria Eléctrica emitirá el decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado encargado del control operativo del sistema electoral, de operar el mercado eléctrico mayorista, del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución y las demás facultades que se determinen en la ley en su decreto de creación. En dicho decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado centro. El decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que en el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades. El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario hasta por 12 meses posteriores a su creación para que continúe operando sus redes de servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. 17. Dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con la materia del presente decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios de mejoras prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución de la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales. Naturales, bajo generación de residuos, emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, la ley establecerá a los particulares de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 18. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría del Ramo en materia de energía y en un plazo no mayor a 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía una estrategia de transmisión para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios dentro del plazo previsto en el transitorio cuanto del presente decreto del Congreso de la Unión emitirá una ley que contenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 19. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto del Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Ramo en materia del medio ambiente con autonomía técnica y de gestión para que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos de la ley establezca por sus servicios para finalizar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. La agencia tendrá dentro de sus atribuciones regulares y supervisar en materia de seguridad industrial operativa y protección del medio ambiente las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el el control integral de sus residuos en la organización, funcionamiento y facultades de la agencia. Se deberá prever al menos que si al finalizar el ejercicio presupuestario existiera saldo remanente del ingreso de propios excedentes, la agencia instituirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del Ramo en materia medio ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. B. Que la agencia instruirá al fiduciario la aplicación de recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios, respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de 3 veces el presupuesto anual de la agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, estos serán transferidos a la tesorería de la Federación. El fideicomiso
fideicomiso a que se hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la agencia deberá cumplir en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso destinado de dichos recursos. La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la agencia con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado también deberá cumplir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir con sus funciones. 20. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado y establecer al menos que su objeto sea la creación de valor económico, de incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. 2. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetos solo al balance financiero y al techo de servicios personales que a propuesta de la Secretaría del Ramo en materia de Hacienda apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto de previsto en el artículo 127 de esta Constitución. 3. Su organización, administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contracción para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional. 4. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus directos sean nombrados o removidos libremente por el titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo de Administración para el caso de empresas productivas del Estado que realicen actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en términos de lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. La ley deberá establecer, entre otras disposiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la siguiente manera: 5 consejeros de gobierno federal, incluyendo el secretario del ramo en materia de energía, quien los presidirá y tendrá voto de calidad, y 5 consejeros independientes. 5. Se coordinará con el Ejecutivo Federal a través de la dependencia competente con objeto de que sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento del resto del sector público, o bien contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del mismo. Cuenten con términos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial en materia de adquisición, arrendamiento, servicios y obras públicas. Presupuestaria: deuda pública o responsabilidades administrativas y demás que requieren para la eficaz realización de su objeto, de forma que les permita competir con la eficacia en la industria o actividad de que se trate. Una vez que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado de conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en términos de transitorio tercero de este decreto, no les será aplicables las disposiciones relativas a la autonomía tenidas en las fracciones anteriores, sino hasta que, conforme las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus consejos de administración y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funciones en la entrada en vigor del presente decreto permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales fueran nombrados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa productiva del Estado y sea nombrado el nuevo consejo de administración. Los citados consejeros podrán ser considerados para formar parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, conforme el procedimiento que establezca la ley. 21. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico al fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatorios, contratistas, permisorios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, público, privada, nacional o extranjera que participen en el sector energético cuando realicen los actos u omisiones contrarias a la ley, entre otros, los que tengan como objeto, consecuencia directa o indirecta, influir en la forma de decisiones de un sector público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas
para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. Salón de sesiones de la Comisión Permanente de Artículos transitorios de la reforma en materia de transparencia del 7 de febrero de 2014. Primero, el presente decreto entrará en vigor en el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del artículo 6 de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General. Tercero, las comisiones que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal previa petición formal al Senado de la República dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, únicamente por el tiempo que resta el nombramiento del que fuera un objeto en el instituto, que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de 10 días. De lo contrario, se entenderá la negativa de su petición, en tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución. Continuará en sus funciones conforme el orden jurídico vigente. Al entrar en vigor el presente decreto, los comisionados del actual Instituto Federal del Acceso a la Información y Protección de Datos, la designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del artículo 6 constitucional material del presente decreto será realizado a más tardar 90 días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente. 1. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal del Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente decreto, hasta la fecha de determinación del periodo para el que fueron originalmente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio 2. En el caso de que solo algunos o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación que se refiere al párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se le confirió originalmente para formar parte del instituto que se extingue. Asimismo, se designarán los comisionados a que se refieren los incisos A y B del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos. En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo, en virtud de que los comisionados del citado instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los periodos de desempeño siguiente. A. Si ha fenecido el mandato de la comisión que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento incluirá el 31 de marzo de 2018. B. Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habrá concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha. C. Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habrá concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo no se hará hasta esa fecha. D. Si él o los nombramientos son en razón de la no continuación de una de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, él o los mismos se harán hasta esa fecha. 3. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivos de los nombramientos que se realizarán, el Senado de la República especificará el periodo del ejercicio para que cada comisionado tomado en consideración lo siguiente. A. Nombrará a 2 comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018. B. Nombrará a 2 comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020. Nombrarán 2 comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022. Y D. Nombrará un comisionado cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.
Cuarto, la designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establecerá el artículo 6 de esta Constitución será realizado a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este decreto. Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicios para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente: A. Nombrará a un comisionado cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017. B. Nombrarán a un nuevo comisionado cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020. C. Quien sustituye al comisionado que deja su encargo y el 9 de enero de 2014 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018. D. Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 31 de abril de 2019 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026. Quien sustituye el comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016 concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021. F. Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023. Quinto, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente decreto. Sexto, el organismo garante que establecerá el artículo sexto de esta Constitución podrá ejercer la facultad de revisión y de atracción a que se refiere el presente decreto posterior a la entrada en vigor de las reformas de la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión. Séptimo, en tanto se determine la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de... ¡Uy! Séptimo, en tanto se determina la instancia responsable encargada de atender a los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares y el organismo garante que establezca el artículo sexto de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes. Octavo, en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas de las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo sexto de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. Noveno, los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo sexto de esta Constitución creado en los términos del presente decreto. Décimo, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo, creando los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados a sus derechos laborales y de seguridad social. Artículos transitorios de la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso A de la fracción XX1 y en la fracción X1XU-U del artículo 73 de esta Constitución. A más tardar el 30 de abril de 2014, dichas normas establecerán al menos lo siguiente. 1. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales. A. Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales. B. Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria. C. Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos y la postulación de sus candidatos y en general la conducción de sus actividades de forma democrática, así como la transparencia en el uso de recursos. D. Los contenidos mínimos de sus documentos básicos. E. Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones. F. El sistema de participación electoral o de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones conforme a lo siguiente. 1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales. 2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas.
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezca los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en el mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma electoral. Por coalición por plataforma electoral por coalición parcial para postular al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 25% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local bajo una misma plataforma electoral. 4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos. 5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político no podrá coaligarse y un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos por los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que deberán contener. 1. Las facultades de procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realicen de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral. 2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos. 3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo las de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrada de los bienes y la prestación de los servicios que se trate. Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos organizados por los auditorios electorales y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación o prohibición de debate. Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para efectos de difusión en los términos de radio y de televisión. F. Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueve respecto a hechos de que no se encuentran soportes en ningún medio de prueba o que no puedan articular el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia. G. La regulación de la propaganda electoral debiendo establecer que los artículos promocionales utilizados solo podrán ser elaborados con material textil. H. Las reglas para garantizar la partida entre géneros de candidaturas a legisladores federales y locales. Y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. 3. La Ley General en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales o sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. 3. El Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio de la LX2 legislatura de la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas en a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y que garantizarán que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. Cuarto, las adiciones y reformas de derogaciones que se hacen en los artículos 35, 41, 54, 55, 99, 105, fracción Dios, inciso F, 110 y 111, por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral y 116, fracción
4 de esta Constitución entrar en vigor en la misma fecha en la que lo hagan las normas a que se refiere el transitorio segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio quinto siguiente. La adición del cuarto párrafo a la base 1 del artículo 41 de esta Constitución relativa al porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto. Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente decreto. Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio respecto de entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Quinto, el Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada del vigor del presente decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto Nacional Electoral no hubieran entrado en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior, dicho instituto ejercerá las atribuciones con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de las integraciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El comité de evaluación a que se refiere el inciso A del párrafo quinto del apartado A de la base 5 del artículo 41, que se reforme por virtud del presente decreto, deberá remitir a la Cámara de Diputados para su trámite en procesos esperados conforme a lo previsto en el referido párrafo. A. 3 listas para cubrir la elección en cada uno de los 3 consejos que durarán en su cargo 3 años. B. 4 listas para cubrir la elección en cada uno de los 4 consejos que durarán en su encargo 6 años. C. 3 listas para cubrir la elección en cada uno de los 3 consejeros que durarán en su encargo 9 años. Y D. Una lista para cubrir la elección del presidente que durará en su encargo 9 años. Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al inicio del procedimiento de selección para la integración del Distrito Nacional Electoral podrán participar en dicho proceso. Sexto, una vez integrado y partido de que entre en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior al Instituto Nacional Electoral, deberán expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servicios públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total. Séptimo, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del transitorio quinto anterior sin menoscabo de los derechos laborales. Octavo, una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entre en vigor las normas previstas en el transitorio segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funciones de la mesa directiva en los procesos electorales locales se entenderán delegadas a los organismos públicos locales. En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones por mayoría de Consejo General. La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se someterá a los dispuestos en la base 5, apartado C del artículo 41 de esta Constitución. Noveno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia electoral en términos de lo dispuesto por el inciso C de la fracción 4 del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente transitorio. El Consejo General llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifiquen con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrega en vigor de este decreto. Décimo, los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el transitorio segundo continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos en los términos previstos por la fracción 4, inciso C del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrega en vigor de este decreto.
Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo nombramiento. 11. La reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018. 12. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 69, párrafo tercero, 74, fracciones 3 y 5, 2b, 76, fracciones 2 y x1, 89, fracción 2, párrafos c. Vamos, ¿por qué no me respondes? Segunda y tercera fracción XB2. Entrará en vigor el 1 de diciembre de 2018. 13. La reforma del artículo 116 de esta Constitución. Diputados. 14. La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos que serán aplicables a los integrantes que hayan protestado a cargo en el ayuntamiento que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto. 15. La reforma a los artículos 65, 74, fracción IB y 83 de esta Constitución entrará en vigor el 1 de diciembre de 2018, por lo que el periodo presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024. 16. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen en el artículo 28, 29, párrafo primero, 69, párrafo segundo, 76, fracción 2, por lo que se refiere a la suspensión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y X2, 78, fracción 5, 82, fracción B1, 84, 89, fracción 1X, 90, 93, párrafo segundo, 95, 102, apartado A, 105, fracción 2, inciso C, E, y 3, 107, 110 y 111, por lo que se refiere al Fiscal General de la República. 116, fracción X y 119, párrafo primero de esta Constitución entrará en vigor en la misma fecha que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso de la declaratoria expresa de entrar en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Decimoctavo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, del Senado nombrará por 2/3 de sus miembros presentes el titular de la Fiscalía especializada en atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado en el Senado en los términos del párrafo anterior. Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de la República o en su caso de Fiscal General de la República. La remoción podría ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía de que se trate será restituido por el ejercicio de sus funciones. 19. A partir de la entrada en vigor de las formas a que se refiere el transitorio 16 anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el propio decreto establece. 20. La reforma del artículo 26 de esta Constitución entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto. El consejero general del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir 2 consejeros por un periodo de 2 años, 2 por un periodo de 3 años, 2 por un periodo de 4 años y un consejero presidente por un periodo de 4 años, en caso de que en plazo referido no quede integrado el órgano constitucional referido, y hasta su integración continuará en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejero Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Con excepción del presentario del Desarrollo Social, los integrantes del comité directivo del organismo descentralizado referido en el párrafo anterior que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto podrán ser considerados
considerados para integrar un nuevo órgano autónomo que se crea. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá el organismo autónomo denominado Consejo Nacional para la Autoevaluación de la Política de Desarrollo Social dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. En tanto, el Congreso de la Unión expide a la ley a que se refiere el párrafo anterior. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones o competencias conforme a lo siguiente en el mismo y en el decreto en el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005. 21. Los consejeros del Instituto. Los consejos del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentran en funciones continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional Electoral en términos de lo previsto por el quinto transitorio del presente decreto, por lo que los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los términos de la legislación vigente surtirán todos sus efectos legales. Al fin.